Hola a todos, bienvenidos a la ayudantía online de optimización en la que veremos la segunda parte de flujo en redes. Vamos con el primer problema. El problema 1 dice, considera el siguiente problema de flujo en redes a mínimo costo ilustrado sobre un grafo dirigido G. El valor CA en cada arco A corresponde al costo del arco por unidad de flujo. Toda cota mínima de flujo es 0. Y nos muestran el grafo asociado y luego nos dicen que lamentablemente no se dispone de la información de ofertas en nodos, pero conoce el siguiente flujo factible. Y nos dan para cada uno de los arcos el flujo que éste lleva. En la letra A nos piden que derivemos las ofertas netas en cada nodo. Para eso, es necesario en primer lugar visualizar los flujos en cada arco, como se puede ver en el grafo. Lo que tenemos que determinar para saber ofertas y demandas es que lo que entra a cada nodo debe ser igual a lo que sale. Por ejemplo, si analizamos el nodo 1, podemos ver que entra 0, pero salen 10, por lo que es necesario agregarle una oferta de 10. Es decir, que desde afuera entren 10 a este nodo. Y este mismo razonamiento es el que tenemos que hacer para cada uno de los nodos. Si analizamos cada uno de los nodos, se obtienen las siguientes ofertas. Como vimos antes, al nodo 1 deben entrar 10 unidades. En el nodo 2, por ejemplo, salen 20 unidades y no entra nada, por lo tanto tienen que entrar 20 unidades. Si analizamos el nodo 3, vemos que lo que entra ya es igual a lo que sale, por lo tanto no necesitamos agregar ninguna oferta ni demanda. Por otro lado, el nodo 4, entran 10 unidades y salen solamente 5, por lo tanto nos faltan esas 5 restantes que vamos a hacer que salgan desde ese nodo. Y así analizamos para cada uno de los nodos que quedan y vemos que desde el nodo 7 deben salir 15 unidades y desde el nodo 8 deben salir 10. Luego nos piden desarrollar el algoritmo de simplex en redes para encontrar el flujo óptimo. Para realizarlo, en primer lugar, debemos tener una solución factible de la que empezar. En el enunciado ya nos dan esta solución. La solución que nos dan hace referencia a los flujos que hay en cada arco. Como pueden ver, todos los arcos que están de color rojo son aquellos que llevan un flujo distinto de 0. Como vimos en la ayudantía pasada, cuando un flujo está fuera de su cota, pasa a ser una variable básica. En este caso tenemos 7 variables básicas, las cuales conectan a todos los nodos de la red sin formar ciclos, es decir, estamos en presencia de un árbol. Y con este árbol se puede dar inicio al algoritmo de simplex en redes. A la solución factible que recién vimos, le debemos calcular los costos reducidos para chequear el criterio de optimalidad. Recuerden que siempre tenemos que partir con los costos reducidos de las variables básicas. Además, sabemos que estos costos reducidos deben ser 0, por tratarse de variables básicas. Con esto se obtienen las siguientes ecuaciones, las que pueden ver en la diapositiva. Vamos a tener una ecuación para cada una de las variables básicas que tenemos, es decir, 7 ecuaciones. Ahora que tenemos las ecuaciones, podemos calcular el valor de las variables duales pi. Para esto, como vimos al aprender simplex en redes, debemos elegir arbitrariamente un pi y asignarle un valor. En este caso, optamos por hacer pi5 igual a 0, con lo que obtenemos el valor de todos los otros pi utilizando las ecuaciones de costos reducidos. Una duda muy común es qué pi se debe hacer 0 o qué pi se elige para dar un valor. La verdad es que da igual cuál elijan, pues la conclusión que se va a obtener en cuanto al problema va a ser la misma. Sin embargo, generalmente es más conveniente elegir hacer 0 al pi del nodo que tiene más arcos básicos relacionados. De esa forma se simplifica el cálculo de los pi. Por ejemplo, en este caso pueden ver el nodo 5, es el que tiene más arcos básicos asociados. Es por esto que este fue el nodo que se eligió para darle un valor 0. Pero les repito, pueden elegir cualquier pi para hacer 0 porque es totalmente arbitrario. Luego de calcular el valor de las variables duales, procedemos a calcular el costo reducido de las variables no básicas. Recuerden que la forma de la ecuación de costos reducidos es primero el costo del arco menos el valor del pi asociado al nodo de origen más el valor del pi asociado al nodo de destino. Como ya sacamos el valor de las variables duales, podemos obtener el valor numérico de los costos reducidos de las variables no básicas. En este caso, podemos ver que existen valores menores a 0, como lo es el costo del arco 3,4, por lo que no estamos en el óptimo, y hacemos que la variable 3,4 entre a la base. Luego de decidir qué variable entra a la base, debemos escoger cuál es la que sale. Al agregar el arco 3,4, podemos ver que se forma un ciclo entre los nodos 3, 4, 7 y 5.
Como el arco 3, 4 es el que entra, la dirección de ese arco es la que le da la dirección al ciclo. En este caso, las flechas en rojo muestran la dirección del ciclo, que es en sentido antihorario, y las negras muestran los arcos originales. Todos los arcos originales que calcen con el sentido del ciclo en rojo van a sumar delta al flujo que llevan actualmente, mientras que todos los que estén en sentido contrario se les va a restar ese valor delta al flujo original. Por ejemplo, el arco 3,5 actualmente lleva 20 unidades, y el sentido del arco es contrario al del ciclo que se creó, por lo que a ese valor 20 se le debe restar un valor delta. Luego de tener el ciclo y cómo los delta influyen, se debe analizar el máximo valor que puede tomar delta antes de que el flujo de un arco se vuelva cero. Es decir, tenemos que analizar cuánto es lo máximo que puede crecer delta sin que los flujos se vuelvan negativos. Fíjense que los arcos a los que se les resta delta son los que nos van a importar para la condición, ya que si sumamos delta se puede sumar de manera infinita y nunca el flujo del arco será cero. Por esto mismo, analizamos los arcos 3,5 y 5,7. Como pueden ver, si delta crece a 20, el arco 3,5 queda en flujo 0 y el arco 5,7 queda en flujo menos 10, lo que no es posible. Esto nos indica que el valor de delta debe ser menor y que el arco que lo va a determinar es el 5,7. Lo máximo que le podemos restar de flujo al arco 5,7 es 10. En ese caso, o sea cuando delta vale 10, el arco 5,7 queda en flujo 0 y el resto de los arcos son todos positivos. Por lo tanto, el máximo valor para delta en este caso es 10, y con esto el arco 5,7 se hace 0, y con ello esta es la variable que sale de la base. Luego de decidir la variable que sale, se deben reasignar los flujos. Los flujos que van a cambiar son solamente los relacionados a los arcos que estaban involucrados en el ciclo que se formó. Para actualizar los valores, basta que en el ciclo de la diapositiva anterior se reemplace delta por el valor que le dimos, que es 10. Con eso, los flujos quedan como se muestra en la diapositiva. Como pueden ver, ahora tenemos una nueva base, indicada por los arcos rojos en el grafo. Con esta nueva base, debemos seguir los pasos del algoritmo y verificar si esta es óptima o no. Para eso, calculamos nuevamente los costos reducidos. Primero de las variables básicas, luego calculamos el valor de las variables duales, y en este caso hacemos pi3 igual a 0, para finalmente calcular los costos reducidos de las variables no básicas. En este caso, todos los valores de los costos reducidos son mayores o iguales a 0, por lo que nos encontramos en el flujo óptimo. Ahora lo que nos piden es realizar un análisis de sensibilidad con respecto a los costos de los arcos. En este caso, nos preguntan en qué rango de valores puede estar el costo asociado al arco 4,7, de modo que se mantenga el óptimo. Al igual que como hacíamos en Simplex, para que se mantenga el óptimo del problema al variar un costo, debemos asegurarnos que los costos reducidos sigan siendo mayores o iguales a 0. Antes de desarrollar cualquier cosa, primero debemos analizar si se trata de un costo asociado a una variable básica o no básica, ya que estos problemas se tratan de manera diferente. En este caso, estamos hablando del costo de una variable básica. Si recordamos el procedimiento de cómo se calculan los costos reducidos, nos vamos a dar cuenta que los costos de los arcos de las variables básicas se utilizan para saber el valor de las variables duales pi, y luego estos valores de pi son usados para calcular los costos reducidos de variables no básicas. Esto quiere decir que cada vez que alteremos el costo de una variable básica, va a afectar no solo al costo reducido de esa misma variable, sino también al costo reducido de las variables no básicas que utilicen los valores de pi relacionados al costo modificado. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es analizar cómo queda el sistema de ecuaciones de costos reducidos de las variables básicas cuando dejamos como incógnita el costo del arco 4,7. Como vemos, el sistema nos va a quedar igual que antes, solamente lo único que va a cambiar es que en el costo reducido del arco 4,7, ahora en vez de un costo vamos a tener una incógnita. Luego, desarrollamos igual que antes el sistema. En este caso hacemos pi3 igual a 0 y notamos que al resolver el sistema, todos los pi van a tomar un valor numérico excepto pi7, que va a tomar un valor de menos c47, que es la incógnita, menos 1. Esto quiere decir que todos los costos reducidos de variables no básicas que involucren la variable dual pi7 son los que van a cambiar. En este problema particular, de todas las variables no básicas, solo la del arco 5,7
involucra el nodo 7, por lo que este es el único costo reducido no básico que se va a ver afectado. Como dijimos anteriormente, para que sigamos en la solución óptima, debemos asegurarnos que este costo reducido del arco 5,7 siga siendo mayor o igual a 0. Con esto obtenemos la ecuación que se muestra, en que el costo del arco 5,7, que es 7, menos la variable pi5, que nos va a dar menos 4, más la variable pi7, que era menos c47 menos 1, todo eso tiene que ser mayor o igual a 0. Despejando el valor de C47, obtenemos que para seguir en el óptimo, el valor de C47 debe ser menor o igual a 10. Ahora, por otro lado, nos piden analizar el rango de valores en el que puede estar el costo del arco 5,7 de modo que se mantenga el óptimo. En este caso, se trata de una variable no básica, por lo que la alteración en el costo del arco no afecta a ningún otro costo reducido. Es decir, el único costo reducido que va a cambiar es el asociado al arco 5,7. Por esto mismo, para continuar en el óptimo, simplemente debemos asegurarnos que el costo reducido siga siendo mayor o igual a 0, con lo que se obtiene la siguiente ecuación, en la que tenemos el costo del arco 5,7 como incógnita, menos pi5, más pi7, que eran los valores que teníamos originalmente en el problema. Y todo eso tiene que ser mayor o igual a 0. Despejando el costo del arco 5,7, obtenemos que para no alterar el óptimo, el costo 5,7 debe ser siempre mayor o igual a 2. En el problema 2 vamos a tener preguntas más conceptuales. La primera pregunta dice, demuestra o refute la siguiente aseveración. Existen instancias del problema de flujo a costo mínimo factibles y no acotadas. Antes de responder esta pregunta, debemos saber que para que un problema sea factible, debe existir una asignación de flujos que no necesariamente debe ser la óptima, que cumpla con condiciones del problema, es decir, que cumpla con la oferta y demanda. Por otro lado, un problema es no acotado cuando al buscar la solución óptima entramos en un loop infinito. Para entender mejor, utilizaremos un ejemplo. Un ejemplo en el que hay instancias factibles y no acotadas es cuando estamos en presencia de ciclos negativos. Como pueden ver en este caso, una solución factible sería transportar una unidad desde el nodo 3 al nodo 1 a costo menos 3. Se satisface la oferta de 1 y la demanda de 1 al otro lado. Sin embargo, cuando analicemos el óptimo de este problema, nos vamos a dar cuenta que cada vez que pasamos por el arco 3,1 vamos a disminuir el costo. Y por cada vuelta que damos, es decir, pasando por los arcos 3,1, 1,2 y 2,3, vamos a estar restando el costo total una unidad. Es decir, por cada vuelta que vamos a dar en este grafo, vamos a restar una unidad de costo a todo nuestro costo total. Esto quiere decir que en el óptimo nos conviene dar infinitas vueltas por el grafo, dado que el costo disminuye infinitamente, por lo que estamos en presencia de un problema no acotado. La letra B dice, considera el problema de definir el flujo a costo mínimo sobre un grafo dirigido G con n nodos. El costo de atravesar un arco está dado por CA para todo arco A. Se sabe de antemano que no existen ciclos dirigidos con costo negativo de pasada. Considera un nuevo valor de costos en arcos C'A para todo arco. ¿En qué caso se mantendrá siempre inalterada la solución óptima? Justifique. Y luego nos dan una serie de casos en los que tenemos que justificar si se mantiene o no se mantiene el óptimo. En el primer caso, nos dicen que C' va a ser el costo original, CA, multiplicado por una constante entera positiva alfa. Para poder entender mejor lo que pasa, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos tres nodos, 1, 2 y 3, y diferentes costos en cada arco, 1, 2 y 2 respectivamente. Ahora, ¿qué pasa? Nuestra función objetivo en el primer caso, que es el de acá, va a ser minimizar el costo de 1 por el arco 1, 3, es decir, todo el flujo que pase por ese arco, más 2 por lo del arco 2, 3, más 2 por lo del arco 1, 2. Ahora, si todos estos costos son amplificados por un valor alfa, vamos a obtener lo que tenemos en la imagen de la derecha, que sería que cada costo es 1 por alfa, 2 por alfa y 2 por alfa. ¿Qué pasa en la función objetivo? En la función objetivo, ¿cómo queda? Quedaría 1 por alfa por x1, 3, más 2 alfa por x2, 3, más 2 alfa por x1, 2. En este caso podemos factorizar por el valor alfa y vamos a ver que al multiplicar todas
los costos de cada uno de los arcos por la misma constante equivale a factorizar la función objetivo por esa constante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una función objetivo y después una función objetivo amplificada por una constante, la solución es la misma. En el fondo, los valores de x1,3, x2,3 y x1,2 van a ser los mismos. Lo único que va a cambiar es el valor de la función objetivo. Por lo tanto, la solución óptima no se ve alterada. Es por eso que como solución tenemos que el resultado es verdadero, ya que implica solamente multiplicar el objetivo por una constante. En primer lugar, quería aclarar que cuando digo que la solución es verdadera, quiere decir que la solución óptima no se ve alterada. Ahora, el segundo caso que nos dan es que el nuevo valor de los costos, es decir, C'A, va a ser el costo original de cada uno de los arcos más una constante alfa. Para poder analizar mejor este caso, al igual que antes, vamos a ver un ejemplo. En primer lugar, en el grafo del lado izquierdo, tenemos 3 nodos, cada uno con costos. Podemos ver que si transportamos una unidad desde el nodo 1 al nodo 3, la ruta más barata que nos conviene es pasar desde el nodo 1 al 2 y al 3, porque tiene costo 4. Y si nos fuéramos por el lado 1, 3, tendríamos un costo 5 que es más caro. Por lo tanto, la solución óptima sería ir desde el 1 al 2 y desde el 2 al 3. Por otro lado, si ahora a todos estos costos le sumamos una constante, que en este caso le vamos a poner el valor 2, vamos a ver que ahora la ruta más conveniente ya no va a ser 1, 2, 3, sino va a ser 1, 3. ¿Por qué? Porque en este caso, en el caso de la ruta 1, 2, 3, tiene 2 arcos. Por lo tanto, la suma de la constante cuenta por 2. Entonces, en este caso, la ruta 1, 2, 3, ahora en vez de valer 4, va a valer 8. Pero la ruta 1, 3, en vez de valer 5, se le sumó 2 solo una vez. Por lo tanto, ahora esta ruta va a valer 7. Y ahora esta ruta pasa a ser óptima. Por esto decimos que cuando se suma una constante a todos los costos de la red, alteramos el óptimo. ¿Por qué? Porque depende exclusivamente del número de arcos que usa la ruta óptima. El último caso que nos dan es que ahora el costo C'A va a ser el costo original más una constante BI asociada al nodo de origen I menos una constante BJ asociada al nodo de destino del arco. Para entender mejor la respuesta a esta pregunta, vamos a ver el siguiente grafo. En primer lugar, tenemos una cierta cantidad de nodos en la que tenemos un nodo S y un nodo T. Entonces nosotros queremos transportar unidades desde el nodo S al nodo T y los costos están representados en cada uno de los arcos. Por lo tanto, la ruta S13T va a valer CS1 más C13 más C3T si es que transportamos una unidad. Y por otro lado, la ruta alternativa de abajo va a valer CS2 más C24 más C4T si transportamos una unidad. Ahora, si alteramos los costos como lo que nos dice el enunciado, vamos a tener que cada uno de los costos va a ser ahora el costo original más una constante BI asociada al nodo de origen S menos una constante beta J asociada al nodo de destino 1. Ahora, si analizamos cada una de las rutas, podemos ver que al sumar los costos, el valor de B1 en el primer caso está negativo y luego en el otro arco que sigue de la ruta está positivo. Por lo tanto, pueden ver que todos los costos entre medio se van a eliminar excepto BS y BT, que es el último. Pero lo mismo pasa en la ruta de abajo. Se van a eliminar todos los costos entre medio excepto BS y BT. Por lo tanto, para todas las rutas, lo único que pasa es que se le va a sumar BS y se le va a restar BT. Pero como para todas las rutas pasa lo mismo, el óptimo no se ve alterado. Por último, en la letra C, nos piden determinar cuándo vamos a estar en presencia de múltiples soluciones, una solución degenerada o un problema no acotado en cuanto a flujo en redes. El primer caso es el de múltiples soluciones. Al igual que cuando hacíamos simplex, vamos a tener múltiples soluciones siempre que en el óptimo tengamos costos reducidos iguales a 0. ¿Qué quiere decir que hay un costo reducido igual a 0? Que no me influye si entra o sale la variable a la base, ya que su aporte es en el fondo nulo con respecto a la función objetiva. En el segundo caso, nos piden determinar cuándo vamos a estar en presencia de una solución degenerada.
Al igual que en el caso de múltiples soluciones, la forma de determinar una solución degenerada es la misma que se utiliza en el algoritmo de simplex. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez que hay una variable básica con flujo cero, es decir, con valor cero, vamos a estar en presencia de una degenerancia. Por ejemplo, como pueden ver en la diapositiva, tenemos el siguiente grafo, que es el que utilizamos en la ayudantía virtual pasada. Si nosotros tomamos solamente los flujos distintos de cero, vamos a obtener la figura de la derecha. Pero podemos ver que estos arcos, que son básicos por tener un valor distinto de la cota, no forman un árbol, por lo que nos falta un arco para completar el árbol. Este arco que tenemos que agregar, que puede ser ya sea 4, 5 o 3, 5, perdón, 5, 4 o 3, 5, va a tomar un valor cero de flujo. Al tomar un valor cero de flujo implica que estamos en una degenerancia. Por último, nos piden determinar cuándo estamos en presencia de un problema no acotado. El que un problema sea no acotado siempre se analiza en la parte en que hay que elegir la variable que sale de la base. Recuerden que cada vez que una variable entra a la base se forma un ciclo entre cierta cantidad de nodos. Por ejemplo, imagínense que agregamos cierto arco y se forma el ciclo entre los nodos 1, 2 y 3. Ahora, cuando tenemos que elegir el arco que tiene que salir, necesitamos analizar un ciclo. En este caso pueden ver que hay un ciclo dirigido. Cada vez que tengan un ciclo dirigido va a significar que todos los delta que yo quiero analizar se van a sumar. Y por lo tanto, cuando yo quiera elegir el valor de delta, ese valor de delta va a subir hasta infinito. Por lo tanto, nunca voy a poder elegir una variable que salga de la base. Cuando pasa eso, estamos en presencia de un problema no acotado. Es decir, cuando no haya ni un arco que vaya contra el ciclo que se forma, vamos a estar en presencia de un no acotamiento. Aquí termina la ayudantía número 6. Muchas gracias por participar y cualquier cosa no duden en preguntar.